Buenos días, estamos en una nueva entrega de esto que dimos en llamar Agenda Propia en este martes 10 de marzo, justamente al otro día de una gran movilización, no solo en Plaza de Mayo, sino en otro montón de ciudades del país, donde el movimiento feminista argentino marchó bajo una consigna en conmemoración del 115 días, no quiero decir como el número ordinal porque no me va a salir, así que 115 Día Internacional. 115º. ¿Vos decís? Bueno, Sí. te lo doy por válido porque no sé. Pero ponele, 115º Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A veces lo de la mujer trabajadora, la palabra trabajadora queda como olvidada dentro de la conmemoración del día, pero a nosotros nos parece importante reivindicarla porque justamente el movimiento... No en el sentido que la reivindicaron en Misiones. No esto sé de si- que les regalaron les un regalaron, balde, ¿cómo era? Sí, hicieron un evento para el Sí. Día de la Mujer. Sí. Y el premio que le daban hacían como algún concurso o algo así. Pero peor que eso es que es el intendente. El intendente, sí, esto no lo aclaramos. El intendente, o sea, la intendencia, y el premio a la que Mensaje ganaban. institucional Eh, insultante para la mujer. Totalmente, pero a ver, ni siquiera es que, a ver, desde el lugar que está horrible decir que la mujer es la que tiene que lavar, ni siquiera le regalaron en el robot aspiradora, le dieron No, un laburá, palo, seguí laburando. una escoba, un balde y un secador. Bueno, digo, si esto fuera un reconocimiento a las tareas de cuidado, que son trabajo no remunerado, sería fantástico, pero lejos de ser una ironía, tratando de evidenciar algo que es una de, No, además, de las grandes planteos de la lucha el- feminista, es justamente una consolidación de que las mujeres deben ser aquellas portadoras de las tareas de cuidado, que en general duplican la jornada laboral, que no está remunerada por el sistema que tenemos y que justamente en este momento precarizador y a posteriori de la promulgación de la reforma laboral promete ser más precarizador aún. Bueno, decía solo para tener en cuenta que no solo se movilizó en una marcha multitudinaria, como hacía rato que no veíamos en Plaza de Mayo, el movimiento feminista, sino también en La Plata, Rosario, Paraná, Resistencia, Santiago del Estero, Mendoza, Bariloche, Córdoba, Neuquén, Viedma y varias ciudades más del país. Y la consigna fue, de la consigna sindical en específico, del bloque sindical que marchó unido, que eso además es histórico, porque el primer lugar donde el bloque sindical logra una unidad es justamente en una de las marchas del movimiento feminista hace unos años, durante el gobierno de Mauricio Macri, y eso le dio pie a que ocurrieran otro montón de manifestaciones del movimiento sindical en unidad, pero el puntapié inicial lo dio el bloque sindical de la marcha de mujeres. En este caso marchó bajo la consigna Las trabajadoras en unidad contra las reformas esclavistas de Milei y el FMI, y el movimiento Ni Una Menos leyó al final del acto un documento extensísimo de 18 páginas que no voy a recrear acá porque se nos va el programa, pero que dice fundamentalmente que la consigna es unir las luchas para derrotar las reformas esclavistas de Milei, el FMI y sus cómplices. Se habló de que las iniciativas que precarizan la vida acaban de ser aprobadas, como la reforma laboral, la baja de la edad de punibilidad, y la reforma educativa, y se planteó una consigna de lucha que dice: frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Bueno, dicho todo esto, me parece interesante plantear justamente que, si bien el epicentro fue Plaza de Mayo, hay una movilización en todo el país. Fue igual de masiva que fue en Plaza de Mayo en el resto del país, por supuesto con la envergadura que tiene cada ciudad. Y esto no solo está pasando en el movimiento de mujeres, ¿no? Hay como un tumulto, una movilización creciente en un montón de lugares del país, como ha pasado otras veces, que uno solamente ve como lugar de eclosión la ciudad de Buenos Aires, porque es donde están puestos los ojos, pero en general esto empieza a pasar en todo el país. Ahora vamos a hablar de eso. Antes que nada, Manu, dale la consigna a la audiencia, que es tu tarea, ¿no? Y las tareas. Dar tareas, sí. Dar tareas. Bueno, primero, como siempre, ponerle me gusta a este video que están viendo. Si lo están viendo ahora en vivo, hoy martes 10 a las 11 y monedas de la mañana. Se suscriben al canal de Canal Abierto. Una vez que se suscribieron, le ponen las notificaciones. Que acá ya me están llegando alguna notificación de los que ponen notificaciones, que vamos a... ¿Y cómo se hace eso? ¿Se aprieta la campanita? Se aprieta la campanita. Ok. Cuando se suscribe le aparece una campanita, tiki, Sí. de vuelta.
Bueno, compártanlo esto, si les parece interesante, lo comparten con sus amigos, si no les gusta, lo comparten con sus enemigos. Y bueno, y pueden comentar acá en el chat y pueden también participar de la encuesta. Sí, la encuesta tiene que ver con esto, con el domingo, con la conmemoración del domingo del 8M, con la manifestación de ayer. Y la pregunta es si estás o no de acuerdo con las consignas del movimiento feminista. Sí, sí, en parte, no en parte o no directamente. Esas son las 4 opciones. Así que bueno, queremos saber un poco qué piensa la audiencia sobre justamente las consignas que está llevando adelante el movimiento feminista, que no abandona otras consignas, como justamente la condena a los femicidios, pero que plantea como consigna en unidad, por sobre todas las cosas, esta unidad frente al saqueo, por lo que se entiende que es justamente una intención de precarizar aún más la vida, y una lectura de que esta precarización recae con más énfasis en las mujeres, en los más pobres, en los más vulnerables, en los que tienen menos herramientas para afrontar esto que propone esta nueva instancia del sistema capitalista. ¿Puedo empezar? Sí, por supuesto. Respondiendo. Que no paré de hablar yo hoy, ¿viste? Estoy como muy borrágica. Me encanta escucharte. Sí, cómo no vamos a estar. Y quiero, de acuerdo con esas consignas, pero fundamentalmente quiero expresar mi orgullo, porque cuando se quiere expresar que la resignación y se quiere generalizar esta idea de que la resignación y la desmovilización es lo que impacta en el conjunto de la sociedad, el movimiento de mujeres y diversidades, una vez más, se expresa como uno de los espacios de mayor capacidad de resiliencia, de mayor capacidad de resistencia y de expresión de capacidad de solidaridad y de movilización en todo el territorio nacional. Y esto después vamos a hablar porque se acopló también con otras movilizaciones de carácter de reclamos salariales que de buena manera están expresando que ese movimiento de mujeres sigue siendo punta de lanza de un proceso de rebelión de nuestro pueblo que está en curso. Así que felicitaciones a la mujer trabajadora, a las diversidades trabajadoras, porque han producido un hecho histórico en nuestro país que alienta y siembra esperanza. Sí, iba a decir una última cosa también. También es pionero el movimiento feminista o es una punta de lanza en la construcción de alternativas pese a las diferencias, ¿no? Está lleno de diferencias el movimiento feminista, diferencias que en general se subsanan para poder construir consignas en unidad y llevarlas adelante. Y así se han generado muchas conquistas en los últimos años, esperamos que siga ocurriendo. Sí, y el bloque sindical ha expresado un sentido de clase muy importante en el contenido del abordaje de la problemática de las desigualdades en nuestra sociedad y le da una potencia organizacional muy grande, creo que es lo que se expresó ayer en todo el territorio nacional. Bien, Claudio, buen día. Buen día. Te interrumpí justo cuando ibas a... No, iba a agregar que casualmente el cuadro recesivo que vive la economía argentina, los procesos de precarización de la vida, que en todo caso denuncia el movimiento de mujeres y diversidades, en lo que se traduce, ¿no? Acompañado del ajuste fiscal y el retiro del Estado de un conjunto de programas muy importantes que sostenían a distintas problemáticas vinculadas a las mujeres, lo que genera esto es un aumento del trabajo no remunerado, es decir, los trabajos vinculados al cuidado crecen mucho más frente al retiro del Estado y en este sentido la sobreexplotación sobre las mujeres se hace muchísimo más importante porque además del ajuste general hay un ajuste al interior del hogar que en todo caso cae centralmente sobre las mujeres. Y tomando ese punto diría que para ubicarnos en el momento económico que transitamos, la Unión Industrial Argentina, que no nos tiene muy acostumbrados a levantar la voz sobre nada,
hizo circular una encuesta donde... Tampoco es levantar la voz una cosa que se... No, pero casualmente... Digo, por el ataque que vienen de sufrir Sí, por parte claro, del... por supuesto, son profundamente débiles en ese sentido. Pero casualmente, proveniendo de ella, hizo una encuesta entre más de 600 empresas que dice que más de la mitad de estas empresas declaran caídas en la producción y en las ventas. Y que prácticamente el 45% de las empresas declaran una situación de estrés financiero, es decir, que no están en capacidad de afrontar los pagos, ya sea de proveedores, ya sea salariales, ya sea de cargas sociales o de impuestos o lo que fuere. O sea, deudas, ¿no? Que deudas. también tienen. O sea, un cuadro realmente complejo. La primera vez que escuchó el término estrés financiero fue en Vicentín. En recuerdo. Vicentín, exactamente. Y bueno, después pasó lo que pasó. Pero me acuerdo. Exactamente. Pero dicho esto, hay un punto en donde la cuestión recesiva está empezando a complicarle profundamente la vida al gobierno, porque hay algunos puntos que al gobierno no le preocupan demasiado. El gobierno, la recesión tiene un costado que para el gobierno es positivo, en tanto expulsa a trabajadores, debilita a los propios trabajadores, porque los coloca en una situación de debilidad al estar despedidos y con situaciones salariales comprometidas, la capacidad de pelea, de alguna manera, ellos entienden que les juega a favor. Pero hay un punto en donde golpean el punto clave del gobierno, que es la cuestión fiscal. Y la verdad que hace 7 meses que viene cayendo la recaudación en la Argentina. En el mes de enero cayó un poco más del 7% la recaudación respecto a enero del año pasado, y ahora en el mes de febrero cayó por encima del 9,1%. Esa caída implica, por ejemplo, que las provincias van a recibir 500.000 millones de pesos menos, ¿no? Que se agrega a aproximadamente más de 1 billón de pesos que reciben por debajo en el último trimestre. Pero bueno, era algo, digo, si vos como presidente alentás a la idea de no pagar impuestos como una suerte de heroísmo, digo, les dijo héroes, en efecto, a quienes no pagan impuestos, ¿qué haría que la gente pagase impuestos? ¿Por qué subiría la recaudación? Sí, no, eso de movida, pero en el momento en donde la actividad cae, ya por definición, aún pagando... Claro. Perdón, cae. Claudio, pero ¿esto es una cuestión, un efecto no deseado o es parte de...? No, digo, es un efecto lógico a partir de un programa que elige la recesión como una estrategia de funcionamiento de la economía nacional hoy. Y perdón, interrumpo, si recauda menos, ¿cómo va a ser para sostener a eso déficit vamos, fiscal cero? A eso vamos. Son 7 meses consecutivos de caída de la recaudación, más de 9% en el mes de febrero. Esto implica que, por ejemplo, se desploman los recursos vinculados al comercio exterior, porque se han bajado las alícuotas de las retenciones y por lo tanto hay menos recaudación. Por ejemplo, los recursos vinculados a las exportaciones cayeron un 39%, el impuesto a las ganancias vinculado a aduanas cayó un 48%, el IVA aduanero... Esto estamos hablando de recaudación en dólares. Estamos hablando de la recaudación en pesos. Ah, en pesos, en pesos. En pesos. Y el IVA aduanero cayó un 36%, ¿no? Todos impuestos asociados al movimiento del comercio exterior. Hay una plaquita que tenemos ahí para ver, en donde también muestra la caída de los recursos asociados a los derechos de importación. O sea, como hay apertura importadora, obviamente se recauda menos, se recauda en 26% menos. Pero es interesante ver lo desparejo que es esto, porque en realidad Argentina, que es un país con un desarrollo industrial trunco, es un país que en general importa insumos y bienes de capital para producir. En este caso hay una caída de el 18% de los insumos y bienes de capital, es decir, muestra el cuadro recesivo. ¿Qué es lo que sube en materia de importación? Los bienes de consumo final, los que de alguna manera desplazan al producción y comercio local y generan el proceso de cierre de empresas que estamos en todo caso viviendo. O sea, compramos menos de aquello que sirve para producir otros bienes, pero compramos bienes terminados que no generan empleo. Compramos bienes terminados que, al contrario, reemplazan empleo doméstico por empleo en el exterior. La otra cuestión que tenemos, la otra
placa que tenemos para ver tiene que ver con la actividad interna, es decir, todo lo que tiene que ver con el IVA, dentro es un impuesto vinculado al consumo centralmente, cae un 2,7%, el impuesto a los débitos cae un 7%, y los impuestos internos caen un 16%. Es decir, tenemos caída de la recaudación vinculada al comercio exterior y caída de la recaudación vinculada a la actividad económica interna. Después, el otro impuesto, que es el que debería cobrársele a los multimillonarios, se desploma prácticamente, que es el impuesto a los bienes personales. Ahí tenemos... Eso, perdón, fue porque también hubo una decisión del gobierno de excluir una gran masa... Una serie de regímenes de excepción que le permiten eludir este pago y además una baja en la alícuota. Esto hace que la caída de la recaudación sea del 13% y que este impuesto apenas represente el 0,5% del total de los ingresos tributarios. En general, lo que tenemos es que la recaudación cae cada vez más sobre las personas y menos sobre el comercio exterior, ¿no? Acá juega, por ejemplo, el haber restituido el tema de ganancias sobre trabajadores y jubilados, cosa que había sido eliminada en su momento. Y junto con esto también tenemos la caída de aquellos recursos que están asociados al empleo y a la seguridad social, que son los aportes patronales. Como hay menos empleo registrado, porque se destruye empleo, hay una caída de prácticamente el 4,4% de los recursos vinculados a los aportes y contribuciones patronales. Y además, obviamente, también acá está jugando la pérdida de ingreso salarial. Las dos cosas son las que están presentes ahí. Es decir, tenemos menos recursos, con lo cual tenemos más presión para llevar adelante un ajuste que ya está tocando de alguna manera fondo. Porque en realidad vos prácticamente la obra pública la has paralizado, y entonces no podés seguir reduciendo obra pública. Has desfinanciado por completo las universidades, has llevado al extremo la asfixia financiera de las provincias. Es difícil sostener el superávit fiscal con una caída de recaudación que obliga a un mayor ajuste. Y a esto se le agrega la guerra, porque la guerra, ¿qué produce? Produce, por un lado, el vuelo a la calidad, que se llama, ingreso de capitales que venían a hacer el carry trade, la bicicleta financiera en la Argentina, tienden a irse de la Argentina. Y al mismo tiempo, lo que produce la guerra, a través fundamentalmente del aumento del impuesto, perdón, no, el aumento del precio de los hidrocarburos, lo que genera es el aumento de precios, claro, el efecto de la inflación. Con lo cual, la perspectiva de una inflación en alza con capitales que en lugar de venir tienden a irse, lleva naturalmente al gobierno a incrementar las tasas de interés para evitar que esto ocurra, con lo cual profundiza el cuadro recesivo. Así que el conflicto en el que está metido el gobierno, que como bien decís vos, sale de este verano en una suerte de situación donde ganó institucionalmente algunas batallas, pero hay un cuadro social crecientemente complicado de conflictividad que se expresó en la marcha de ayer y viene expresándose en términos de desarrollo del conflicto social. A esto se le agrega que la recesión se profundiza, la crisis fiscal se agrava, la guerra le impacta en términos de suba de precios y están obligados a mayor tasa de interés y profundizar el cuadro recesivo. No hay ninguna perspectiva de poder contener el cuadro social que el gobierno ha desatado hasta acá con el cuadro que tenemos planteado. No vamos a hacer Irlanda este año, entonces. Sería un problema no solo del gobierno nacional. No vamos a hacer Irlanda como habían prometido. No, faltan como 33 años faltan para Irlanda. Está bien, paciencia, paciencia. Que este problema que plantea Claudio, digo, no es solo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos subnacionales, que también ya están viendo un poco cómo esto les empieza a explotar en sus territorios, ¿no, Cachorro? Bueno, sin duda, porque ya en los primeros 2 años de gestión, el gobierno redujo aportes a las provincias aún a las que le son fieles, a los héroes que le votan todo. Eso en cuanto a quitarle de manera directa, tipo
aportes extraordinarios, pero también en términos de reducción de la actividad económica, porque buena parte de los impuestos de las provincias tienen que ver con ingresos brutos, esto también les baja, y además la coparticipación también tiene su efecto. Si cayeron los ingresos el 9% a nivel del Estado Nacional, cayeron el 7% de coparticipación en febrero en relación a las provincias. Este cuadro de este primer bimestre lo que está dando cuenta es de una agudización de una situación que ya se venía produciendo. El ajuste principalmente lo empiezan a pagar las provincias, ya no solamente el Estado Nacional. Esto es una contracara de una actitud servil que tienen buena parte de los gobernadores. Hay 11 gobernadores que están acompañando a Milei para ser parte de esta Argentina Week, esta reunión de negocios. Como un viaje de egresados pareciera, ¿no? Que se van a Bariloche todos. Sí, se van todos juntitos, con familiares, con esposas, con esposos, pero también para ser parte de el escudo que defienda a Estados Unidos, que lo vamos a seguir pagando con vidas, porque todo estos ajustes implican mayor pobreza, más hambre, ya de esto venimos hablando sucesivamente. Pareciera que los gobernadores, estos sufrimientos que tienen sus pueblos, no les interesa. Ha habido 11 gobernadores, Jujuy, Salta, Catamarca, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Córdoba, Corrientes, Mendoza, San Juan, que están acompañando a Milei y forman parte de los saltitos y de la fiestita cuando el presidente dice: soy el presidente más sionista del mundo, y nos ubica y vamos a ganar la guerra que nos ubica a la Argentina sin que lo hayamos discutido ningún argentino y mucho menos el Congreso de la Nación, nos mete como parte en una guerra en la cual, si ingresando en ella vamos a tener todas las de perder. Cachorro, una cosa cuando nombrabas a estos gobernadores, algunos vos decís, che, te estás yendo a este cumple, a este viaje de egresados cuando en tu territorio estás con problemas, ¿no? Sin ninguna duda, porque como venimos advirtiendo, acá febrero empezó a despuntar una serie de conflictos. Claro. El primero que se expresó fue a principios de febrero, la policía en Santa Fe demandando aumento de salarios, y en marzo comenzamos con los conflictos salariales. El conflicto de los docentes, que comenzó el 2 de marzo, un paro nacional de los trabajadores docentes de todo el país, y en demandas salariales, un gobierno que les dijo en la paritaria: no hay paritaria nacional, para el Estado Nacional el aumento es 0, que se arreglen las provincias. Y bueno, y esto tuvo sus derivados. El mismo día hubo una jornada nacional de lucha de los trabajadores estatales organizados en ATE, y en particular aquí en la provincia de Buenos Aires hubo un paro que dio cuenta de esta demanda. Este paro convocado por ATE se repitió con medidas de fuerza en diversas provincias. Ahora bien, el conflicto sigue. Para los trabajadores docentes, el mes entre el 11 y el 15 de marzo va a significar paros en 19 provincias de las 24, paros del sector primario y secundario. Del 16 al 20 va a haber paro de los trabajadores docentes en todo el país, docentes universitarios. La policía empezó a manifestarse en el día de ayer también en la provincia de Jujuy. Luego de reclamos de la semana pasada, culminó esta demanda con una movilización que todavía está por verse cómo continúa, porque lo decía al principio, al mismo tiempo del conflicto de las mujeres, de la Jornada Nacional de Lucha y de Paro Internacional de las Mujeres y de las Diversidades,
En Catamarca, por ejemplo, se siguió expresando el conflicto de los trabajadores docentes, donde adhirieron al paro nacional de mujeres los propios gremios de docentes de esa provincia. Jalil y Sadir en Nueva York. Mientras tanto, esos gobernadores siguen en Nueva York. Es el terreno de la especulación, ¿no? Pero me parece que cabe preguntarse, ¿a cambio de qué van estos gobernadores o qué esperan obtener? Porque Milei no está, a esta altura ya no es famoso justamente por pagar bien estos favores. Se han cansado de acompañar un montón de iniciativas que en principio no parecían tener un gran apoyo popular en el Congreso, esperando a conseguir algún tipo de negociación, mejores ATN, mejor repartija de lo poco que queda para repartir, y sin embargo no ocurre. Digo, siguen especulando, bancando a Milei, esperando algún tipo de... La cuestión fiscal es solo sí. un aspecto del problema de los gobernadores. No, porque el otro aspecto... el problema son los intereses del agronegocio, de las mineras y de los hidrocarburos. Ese es una son forma de... los que juegan en claro. estas discusiones. O sea, ley de glaciares, aprobar la ley de glaciares es una forma de retribuir exactamente. Claro. Pero también la recesión los impacta. Esta semana, por ejemplo, va a haber importantes movilizaciones en Tierra del Fuego, donde es una de las provincias más afectadas por el cierre de empresas metalúrgicas. Y allí se va a realizar mañana una importante movilización. Hoy el puerto de Ushuaia está intervenido por el Estado Nacional, se lo quitó a la provincia. Vamos a ir con una importante delegación de diputados nacionales, diputadas nacionales, de dirigentes portuarios y dirigentes ferroviarios y del Foro Patagónico, que es una multisectorial, a expresarle tanto al gobernador de Tierra del Fuego como al intendente de Ushuaia y fundamentalmente a los trabajadores del puerto que fueron despedidos por la intervención, todos, y están acampando en las puertas del puerto. Vamos a ir a expresarle la solidaridad, porque además Milei, y volvemos al principio, Milei le prometió a Trump que para ingresar en su Consejo de la Paz, como no tiene la plata para pagar la cuota que les reclama Trump, le ofreció livianamente, bueno, pero para eso yo tengo el puerto de Tierra del Fuego para entregarle y que culminen este triángulo de control sobre Malvinas, Tierra del Fuego y Antártida Argentina, para que eso deje de ser patrimonio de nuestra patria. La entrega, destrucción de la economía nacional y sacrificio de las provincias que está haciendo Milei en su política es el corolario en este tiempo, que pareciera que nuestro pueblo en las provincias, los trabajadores docentes, los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores estatales, las mujeres, empiezan a decir que no. Cada vez con más, no es que empiezan, sino continúan diciendo que no, cada vez con más potencia. Un dato de color, hablando de gobernadores y el gobierno nacional. El gobierno nacional le cedió la línea de alta tensión de 500 kilowatts para abastecer al distrito minero de Vicuña en San Juan a la empresa, al gigante minero BHP. Es decir, le cedió una línea de alta tensión expresamente a la corporación minera. El gobierno nacional pasando por encima del gobierno de la provincia de San Juan. Esta línea de alta tensión de 500 kilowatts fue construida con el pago de los impuestos de los sanjuaninos del último cuarto de siglo. Bueno, ahora lo tiene una empresa minera. Con la nuestra, dirían los sanjuaninos, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa y le damos paso a nuestro invitado, Juan Gabriel Tocatlián, para hablar del conflicto internacional en un mundo más convulsionado que nunca, probablemente. Hay muchas chicas que yo conozco que están saliendo a laburar y que trabajan 6 horas por día y ganan 1.000 pesos la hora, que no es nada. Es una situación verdaderamente muy denigrante para las minas que somos chicas todavía y que no nos dejan entrar al mercado laboral de una manera legal y que se aprovechan de eso, de la necesidad de ser menor y de ser mujer. La reforma laboral concretamente está hecha para afectar los derechos de las mujeres y de las diversidades.
preocupa especialmente el rol que muchas de nosotras tenemos, que es la doble jornada, además de la laboral, la de los cuidados, que pueda venir tu jefe y te diga, hoy quédate porque te necesito, y mañana vemos si lo compensamos. A nosotras nos genera una preocupación enorme, enorme, enorme. Muy difícil porque las mujeres no solo trabajamos, sino que queremos estudiar, queremos mejorar nuestra calidad de vida, algunas maternan, algunas también cuidan a su familia. Luchando por subsistir, por sostener los comedores comunitarios y todas las tareas que tenemos en la organización y para el pueblo, que es lo que tratamos de hacer, y para nuestra familia. Perdimos muchos trabajos y muchas compañeras tuvieron que dejar su trabajo y volver al comedor, que está pasando ahora mucho. A veces tenemos que cerrar después de terminar el comedor porque en realidad no nos alcanza para todo, porque no mandan nada. Somos en definitiva la que más horas de trabajo vamos a tener que hacer, menos vamos a cobrar. Tenemos que cuidar a los pibes, hacemos las tareas de cuidado, pero además nos encuentra sí o sí en las calles, que es algo que nunca vamos a dejar de hacer, que vamos a seguir dando la pelea. Tenemos la doble tarea de sostener en la casa de los hijos y demás. La percu es lo más. En la percu nos abrazamos, en la percu nos contenemos y en la percu luchamos. Siempre va a ser así. Es la estrategia de Donald Trump, y me parece que ahí hay una novedad que hay que mirar, que es Estados Unidos cree que puede moldear a los gobiernos del mundo a partir de su capacidad coercitiva, su capacidad de ejercer distintas herramientas de violencia. Porque de vuelta, tanto si vamos a lo económico como si vamos a lo militar, para la mayoría de los países es sumamente asimétrico lo que pueden hacerle pagar a Estados Unidos respecto de lo que Estados Unidos les puede hacer pagar a ellos. Y acá me parece que hay algo interesante con lo de Irán. Hay que ver cuánto Irán quiere negociar en términos de asimetría, o cuánto trata de estirar el conflicto, y si estira lo suficientemente el conflicto puede pasar que aparezcan más patentes las limitaciones de Estados Unidos. Y ahí veo que hay un riesgo para Trump que parece estar un poco subestimado, que es el de que el conflicto se prolongue, que el daño a Estados Unidos, si bien sea muchísimo menor que el daño que va a recibir Irán, sea internamente difícil de tolerar, y que la posición de Estados Unidos se vea más débil, y ahí me preguntabas dónde no sale ganando Estados Unidos, se vea más débil, se vea como un tigre de papel, digamos. Claro, iba a decir, como el rey aparezca desnudo, que claro, que se le anime a cualquiera. Y entonces se le van a empezar a animar. Por eso también yo creo que antes de que pase cualquier cosa parecida a eso, vamos a ver una intensificación de la guerra muy grande, y creo que las autoridades iraníes de mínima si intentan la supervivencia, puede ser que acepten condiciones complejas. Bien, seguimos en agenda propia. Como siempre les decimos, comentar, compartir, poner me gusta, suscribirse y notificaciones para que les puedan llegar, además de este programa, cosas como las que acabamos de ver en este cortecito. Hubo primero fragmentos de lo que fue la cobertura de la movilización del día de ayer aquí en Plaza de Mayo, y también un fragmento relacionado con la encuesta que también tienen que contestar. Y la encuesta que tienen que contestar, si están de acuerdo con las consignas del feminismo. Ahí buscan la encuesta, ponen sí, sí en la mayoría, no, no en la mayoría. Y veíamos también una entrevista realizada acá en el estudio de Canal Abierto con un especialista en política internacional, Martín Shapiro, que viene a cuento, de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y de la invasión y del ataque por parte de Trump y Netanyahu, de Estados Unidos e Israel. Y convocamos acá a Juan Gabriel Tocatlián. Él es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, es especialista en política internacional, autor de numerosos trabajos, pero más que nada es una de esas personas que uno, al igual que Shapiro, ¿no? Que uno, cuando no entiende mucho qué está pasando en el mundo, alguna cuestión, a ver cómo lo explica Tocatlián, que por ahí, por esa faceta docente, tiene esa facilidad de hacerte entendible cosas que son complejas. Muy buen día y gracias por haberte acercado acá, Juan. El agradecido soy yo por la invitación, es un gusto estar en esta mesa, compartir algunas reflexiones con ustedes. Complicado explicar esto, ¿no? Es complicado explicar eso.
Voy a empezar por lo que cada vez se pospone más y aparece como más distante, debiendo ser lo primero, que es la legalidad. Si no entendemos el uso de la fuerza, si no entendemos el conjunto de instrumentos, reglas, normas, convenciones que procuran darle legitimidad y legalidad al uso de la fuerza, pues me parece que perdemos el norte siguiendo a ver qué dijo Trump hoy, mañana Netanyahu y pasado Khamenei. Aquí lo que ha sucedido, a mi entender, es que estamos quizá en una fase, no digo ya fenecida, pero sí comatosa del derecho internacional. Y con esto lo que quiero decir es que hay un conjunto, repito, de instrumentos, convenciones, etcétera. Está el artículo 2 de Naciones Unidas que avala el uso de la fuerza, por ejemplo, en legítima defensa. Si yo voy a ser atacado, invadido, agredido, yo no me puedo cruzar de brazos y decir, bueno, que me agredan, que me invadan. No, hay mecanismos contemplados internacionalmente, hay foros, Naciones Unidas, hay una serie de instrumentos, etcétera, etcétera, que dan sentido y validez a la legítima defensa. Ahora, la legítima defensa existe y se reconoce como tal cuando hay dos condiciones. Esto es, la evidencia de que uno va a ser atacado. Hay evidencia fáctica, evidencia de inteligencia, evidencia acumulada, se mueven tropas en un lado de la frontera, el vecino empieza a preparar su fuerza aérea, hay movimientos de diferente tipo, etcétera, etcétera, y hay inminencia, es decir, va a ocurrir casi ya, casi de inmediato. Entonces, bajo esas condiciones de evidencia e inminencia, uno puede invocar la legítima defensa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No parece ser este el caso. Entonces, el punto de partida es que este no es el caso. Perdón, Juan, ¿cuál sería la novedad? Porque, a ver, lo vimos, por ejemplo, durante las presidencias de Bush hijo, ¿no? Donde también había supuestamente un peligro con unas supuestas armas que después resultaron no ser tales. Decís que ahora entramos como en otro momento. ¿Cuál sería la diferencia? Porque también los Estados Unidos haciendo y diciendo, pasando por encima de la ONU, todo, no sería una novedad. ¿Qué es la novedad que vos estás viendo hoy? Yo veo tres novedades acá. La primera es el hecho de que ni siquiera se invocó la legítima defensa. Es decir, ya no es parte del lenguaje, del vocabulario. Claro. ¿Sí? No escuchamos en Estados Unidos o en Israel decir esto obedece a que íbamos a estar en vísperas de ser atacados o con ojivas nucleares o con misiles de largo alcance. Ninguna de las dos cosas. Bush hijo por lo menos inventaba lo de las armas químicas. No solamente las inventaba, sino que llevaba ese debate al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y buscaba, por lo tanto, legitimar, lo cual no logró. Recuerden que no logró el apoyo de Naciones Unidas y tuvo que generar una coalición que se llama la coalición de voluntarios, donde varios países lo acompañaron, pero esa misión nunca fue reconocida como legítima y legal. Que nadie haya hecho nada contra Bush es otra cosa, tiene que ver con la capacidad muscular, militar de los Estados Unidos y de fuerza, pero no por el hecho en sí mismo. Lo segundo es que si uno vuelve a Irak, si vos querés, hubo dos países claves que impidieron que el Consejo de Seguridad legitimara algo que no era correcto, que fueron en ese momento un miembro permanente, Francia, y en ese momento Alemania. Fue clave el hecho de decir, no podemos usar cualquier argumento, no podemos invocar cosas que no podemos probar, no podemos decir que hay
recuerden que Bush dijo que en 25 minutos iban a atacar Londres y la iban a destruir, que era parte de una tesis de grado de un estudiante de maestría que convirtieron en informe de inteligencia, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué vemos hoy en Europa? La primera declaración, el 28 de febrero, el mismo día del acto, una declaración conjunta, Reino Unido, Francia y Alemania, 4 párrafos. No mencionan el ataque de Estados Unidos y de Israel. 3 de los párrafos son dedicados a Irán. Y, de hecho, legitiman la acción. Entonces, acá hay un actor tradicional que servía no para evitar una acción de fuerza de parte de Estados Unidos, pero hacerle pagar un costo internacional en materia de credibilidad, de legitimidad. Europa, salvo por España, ha abrazado todo lo que se ha hecho hasta ahora. Un servilismo europeo. Una condición sumisa increíble. Perdón, entonces ni siquiera hay mediadores en este conflicto. Totalmente. Y el tercer elemento es América Latina. Porque América Latina supo ser, y en aquel momento, vuelvo a Irak, que era tu pregunta inicial, hubo 2 países con 2 gobiernos distintos. Uno de derecha, México, estaba Fox. Sí. Uno de centro izquierda, Chile, estaba Lagos. 2 políticas exteriores totalmente diferentes, pero se mancomunaron para decir, por esta vía no, nosotros vamos a votar en contra. Cualquier resolución que aparezca tratando de legalizar esta acción militar. ¿Qué es lo que tuvimos esta vez? Tuvimos una reacción crítica de algunos, la más importante, la de Lula, la siguiente, la de Petro, el resto de la región navegando un poco, y tuvimos países como Argentina, que habían sido un protagonista fundamental en términos de la construcción de los regímenes que hacen al derecho internacional, diciendo, no, está bien, es bueno ese ataque, terminen con Irán. Celebrar el asesinato de Jamenei, ¿no? Sí, de un líder claro, de ese país. Pero lo que quiero decir es que no darse es tan ciega esa política, no solamente porque va contra la Argentina, sino porque no tiene ninguna dimensión estratégica para el día de mañana. Uno no puede deslegitimar el derecho internacional, que sigue siendo un instrumento clave para quienes, para los que no son poderosos, para quienes, para los débiles, para quienes, para el sur global. Porque si esto se va a dirimir a pura fuerza, estamos muy mal, porque el desequilibrio, la desproporción es fenomenal. Entonces, mi punto es, cierro, esta es una guerra punitiva, es una cosa distinta. Y en segundo lugar, esto no tiene que ver con la fortaleza de Irán. Irán está debilitado. Irán lleva 5 años de un debilitamiento sostenido. Sus principales alianzas con 2 países, en Siria y en Irak, han colapsado. Sus principales socios en términos de actores no estatales vinculadas a cuestiones de luchas en los países, con acciones en muchos casos terroristas, como Hezbollah, como Hamas, como los Houthis, están en retroceso. Después de lo que le pasó en la guerra de los 12 días del año pasado, en julio, su sistema de inteligencia quedó perforado. Les descabezaron elementos fundamentales del proceso de toma de decisión. Militarmente está más debilitado. Si bien el ataque no destruyó toda su capacidad nuclear, sí dejó su proyecto nuclear en un sentido de total vulnerabilidad. Entonces, no es que se ataca a un poderoso, se ataca a alguien que está débil. Por eso digo, y termino el círculo, cuando no hay evidencia y cuando no hay inminencia, es que el ataque se hace porque el otro es débil y vulnerable, no porque el otro es fuerte. Perdón, ¿y entonces cuáles son las motivaciones reales? Digo, no hay un ataque, no es en legítima defensa, vos decís que esto es una guerra punitiva, se lo está haciendo pagar algo. ¿Cuáles son las motivaciones? Evidencia e inminencia es Irán. Exactamente. En realidad. Aquí están jugando 2 o 3 cosas que son distintas. En primer lugar, fue fundamental
el pedido de Netanyahu a Trump. Y yo no sé si esta es la última vez que Estados Unidos sale tan en defensa y se compromete tanto con Israel. No sé si es la última vez. No sé si es la última vez. Porque el costo que está teniendo Estados Unidos con esto es enorme. Ahí hay un planteo al interior a que como que hay estrategias distintas. Totalmente. Entre Israel y Estados Unidos respecto al uso y al tiempo de la guerra. Ahí hay una diferencia importante respecto a no solamente el recurso a la guerra, sino a qué Medio Oriente se quiere llegar. ¿Uno arrasado por conflictos o uno estabilizado de algún modo? Entonces, no está en el juego de largo plazo de Estados Unidos, a mi entender, esto lo entienden los estrategas estadounidenses, hacer de Medio Oriente un caos permanente. Es inmanejable. Uno no puede estar de guerra en Medio Oriente permanentemente, además de que para esos estrategas eso desvía la atención de la cuestión central, frenar a China. Ese es el problema para Estados Unidos. Ahora, su problema estratégico, no el de Israel, que para Israel sí es Irán. Ahora, añado a esto que cuando Israel se preocupa por el programa misilístico de Irán, tiene razón en el sentido que ese programa misilístico muy avanzado y muy sofisticado tiene un objetivo que es Israel. De eso no hay ninguna duda, no es Estados Unidos. Los misiles que puede tener Irán no van a llegar nunca a Estados Unidos. Pero para Irán, su única capacidad disuasiva frente a Israel es tener una capacidad misilística. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, estamos en un dilema de escalamiento permanente que se tiene que resolver en algún momento y no pasa por destruir todo en Medio Oriente. ¿Se entiende? Bueno, ahora, hay una diferencia. A Irán se le ha limitado e inclusive destruido su capacidad de producción nuclear, inclusive pacífica. Sin embargo, a Israel se le ha permitido, es el único país de Medio Oriente que tiene capacidad nuclear de guerra, digamos. Con fines militares, tiene 90 ojivas nucleares, sí, sobre las 12.000 que hay. Se les ha permitido porque es parte de la geopolítica de dominación de Estados Unidos en la región que lo necesita como factor fundamental. Ahora, esta es la única razón por la cual Estados Unidos ha argumentado motivación del ataque es descabezar el régimen de gobierno en Irán. Pareciera que ese objetivo no lo ha logrado y eso está una de las razones que motivaron y fundamentaron no solamente el accionar de inteligencia de fines del año pasado, que motorizaron movilizaciones opositoras por la crisis económica que el propio embargo de Estados Unidos afectó la economía de Irán, pero las movilizaciones que se han expresado en repudio al asesinato de su jefe espiritual Khomeini y en el respaldo a el nuevo jefe, que es el hijo del asesinado Khomeini, pareciera que no ha roto la estructura de decisión de gobierno en Irán. Y eso sería, habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero pareciera que ese objetivo, por lo menos esa motivación de Trump para fundamentar y justificar su ofensiva y su ataque, pareciera que queda a mitad de camino. Bueno, a ver, yo insisto en no depositar en las palabras de Trump un lugar prioritario de interpretación. ¿Por qué? Porque todo esto empezó con una idea de decapitación y cambio de régimen.
24 horas después se transformó en que hay que desmantelar todo el sistema nuclear que todavía tiene Irán. 48 horas después fue terminar con la armada de Irán. 72 horas después fue que hace 47 años que hay una pugna entre Estados Unidos y el gobierno iraní, cualquiera estuviese al mando, y que hay que terminar con eso. Entonces, eso es pura táctica, digo, eso es pura retórica. Lo que creo es que, insisto, por el lado donde va Estados Unidos hoy, tiene 2 o 3 opciones. Una de ellas es a todos los países árabes donde hay bases de Estados Unidos y que Irán respondió militarmente con misiles, pero que no reaccionaron, porque aquí es interesante. Más de 7 países fueron afectados. Ahora ninguno al día siguiente apuntó armas contra Irán. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo en parte porque el papel de Rusia y el papel de China en especial fue: no se metan en eso, no armen ahora una coalición donde ustedes terminan al lado de Israel y Estados Unidos. Esto no quita que ustedes lo odien a Irán, esto es otra cosa distinta, por razones históricas, porque la mayoría son sunitas, Irán es chiita, esa es otra cuestión distinta. A lo cual Estados Unidos lleva 24 horas al menos tratando de buscar una coalición de estos países para que se plieguen a Estados Unidos, y no lo está logrando, porque lo que estos países están exigiendo es: no más esto, necesitamos estabilidad, esto es inviable, es invivible, no podemos tener toda la región en caos permanentemente. Entonces, a mí me parece que el punto que tiene Estados Unidos es que sigue dependiendo de la capacidad militar propia y la de Israel, que sabe, por otro lado, que salvo por la Segunda Guerra Mundial, y solamente salvo por la Segunda Guerra Mundial en el caso de Japón, el bombardeo permanente no da resultados políticos definitivos, porque genera en la población rechazo, adhesión a cualquier tipo de régimen. Acá, gente que hasta hace 20 días estaba luchando contra el régimen de Khamenei y que eran opositores, porque además hubo masacres en Irán que llegan entre 5.000 a 7.000 personas hechas por ese régimen, hoy no encuentran que El Salvador vino a rescatarlos cuando le atacan, por ejemplo, un sitio donde se desaliniza el agua, cuando le atacan 4 puestos de reservas de petróleo, con lo cual no tienen energía. ¿Me entendés lo que quiero decir? Yo creo que Estados Unidos está metido en una trampa en la cual fue cayendo, y donde, por lo tanto, esto va o a escalar más, o va a que empiecen a cada uno proclamar un triunfo. Trump diga: va por acá. Israel diga: todavía no, pero más adelante. Ayer hubo algo así, ¿no? Porque ayer el precio del petróleo saltó a cerca de $120 e inmediatamente salió Trump a decir que prácticamente estaba terminada la guerra, ¿no? Con lo cual el precio del petróleo bajó a 90. Pero poco después dijo: bueno, aunque todavía falta un poco. Totalmente. Es un poco difícil, es difícil seguirlo. Claro, la pregunta es esta. Si hay distintas estrategias de cómo entender Medio Oriente desde el sector hegemónico Estados Unidos-Israel, y pareciera también que hay distintas opiniones dentro mismo de Estados Unidos. Por supuesto. Las preguntas es: ¿cuáles son esas diferencias y cuáles las magnitudes? ¿Podrá Trump seguir haciendo este juego verborrágico mientras tanto la guerra continúa y esta situación de incertidumbre económica a nivel mundial que genera esta propia guerra se sostiene? Bueno, ahí vuelvo al tema
de la naturaleza de esta guerra y el problema fundamental de que nunca estuvo claro, al menos creo yo que ahora es más evidente, cuál es el objetivo estratégico y de largo plazo de Estados Unidos. ¿Cuál es el modo de salir y dar por terminado este conflicto? ¿Qué instrumentos se van a usar y para qué se va a respaldar a Israel de manera permanente o parcial o como dé lugar? Acá hay una serie de cuestiones de esta particular confrontación que creo que tiene mucho que ver en Trump. Ahora sí vuelvo a él como persona, no como sus dichos. Yo creo que lo que pasó en Venezuela lo envalentonó. Claro. Esta es una misión fácil. Descabezamos y después ponemos a quien podemos. Si Israel hace lo suyo y nosotros hacemos lo nuestro y nos atacamos masivamente con más de 1000 bombardeos por día, seguramente estos tipos van a colapsar. Y ahí hay una sociedad civil que se va a movilizar. Y si no, metemos a los kurdos por un lado, y si no, metemos a los azeríes por el otro. 7% de la población iraní es kurda. Casi el 17% de la población iraní es azerí. Con kurdos y azeríes, Irán tiene problemas históricos también. Entonces, acá se entró a una guerra sin ninguna planeación estratégica. Este es el punto que yo quisiera insistir. Y lo otro que quisiera remarcar... Peor aún, con dos cabezas diferentes. Exactamente. Israel y Estados Unidos. Y eso sí es una novedad, ¿no? Digo, no es usual que se entre una guerra sin un planeamiento a futuro, a mediano plazo al menos. A ver, aquí hay también una cuestión que es... Una guerra sin estrategia. Claro. Sería. Yo insistiría que esta es una guerra sin estrategia. Esta fue una guerra de elección, se eligió esta guerra. No se llegó a esta guerra por un conjunto de factores que llevaban inexorablemente a una confrontación. Elegida esa, ¿cuál es la estrategia? Y lo que no hay es estrategia, es pura táctica. Y como esa táctica no da resultados inmediatos, que es lo que Trump quisiera, se ve en una trampa en la cual entonces tiene que dar manotazos de acá y de allá. Porque militarmente, ¿qué va a hacer? ¿Se va a meter con soldados? ¿Van a combatir estadounidenses ahí? Es un país que tiene más de 90 millones de habitantes. Es la suma de 7 países, 8 países de Europa. Esto generaría un problema migratorio en la región que ya tiene 38 millones de refugiados dando vuelta. Se interrumpiría, ahora sí, por razones militares, la cuestión del petróleo. La interrupción que ha habido ahora y el precio tan alto, como bien señala, no tiene nada que ver con que se bombardeó o que Irán cerró el estrecho de Hormuz. No, tiene que ver con el pago de seguros. Claro. Y punto, es un tema financiero, es otro el tema. Ahora, vista desde otra lógica, esta misma pregunta, entendiendo de que la política del sector económico que gobierna en Estados Unidos y que tiene su cabeza en Trump, en la cual lo que intenta es modificar las reglas internacionales, donde ya las Naciones Unidas no importan, donde Estados Unidos se fue de más de 20 organismos o 60 organismos de las Naciones Unidas. ¿No entraría dentro de esa lógica esta estrategia de guerra? O sea, ahí no encontraría un sentido de seguir colapsando el orden mundial bajo la tutela de Estados Unidos, crear un nuevo orden. Pero los chinos deben estar felices con eso. Si esa es la estrategia, es darle a China un lugar de el único adulto en la casa. Porque realmente es el único que se comporta para mantener y preservar el sistema, para mantener ciertas reglas operando, para no involucrarse en confrontaciones que puedan escalar desmedidamente. Entonces, digo, si esa es la estrategia de Estados Unidos, en Beijing deben estar festejando. Por eso digo que me cuesta pensar que tenga un sentido estratégico lo que se hizo.
Ahora, si Estados Unidos quería y quiere debilitar a Irán aún más como un actor secundario con nexos con China, ok, pero para que se tenga claro, China le compra más petróleos a Irak y a Emiratos Árabes Unidos que a Irán. Entonces no es que China depende de Irán, no es que si se va a Irán, los chinos van a sufrir un percance tremendo. Lo que China ha buscado, y lo logró hace unos años, dicho sea de paso, fue que después de décadas de ruptura de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, se recompusieran y restablecieran relaciones diplomáticas. Eso fue muy importante y eso no lo consiguió ningún país occidental que siempre ha jugado a la división. Lo logró China, que jugó a estabilizar, a bajar la tensión, a tranquilizar, a decir esto no se nos puede ir de mambo. Entonces, a mí me parece, insisto, si la visión de estrategia de Estados Unidos es esa, creo que el ganador va a ser China y sería un despropósito para ellos, creo, me parece. Juan, una pregunta te quería hacer. Vos hablabas hoy del costo para Estados Unidos, todo esto, por ahí a nivel global. ¿Qué pasa al interior de Estados Unidos, donde también tienen su frente externo con el ICE, con revueltas que hubo en algunos estados? ¿Esto cómo pega en el frente interno? Que sabemos que en otras cuestiones ha sido importante también, ¿no? Sí, digo, con elecciones este año. Hay un grupo de analistas que insisten en que esto está vinculado a una especie de, en la disciplina de las relaciones internacionales se llama ataque distractor. Tengo un problema interno, me voy afuera, ¿sí? Provoco algo afuera. Y esto tiene que ver con la baja notable de popularidad y de favorabilidad. En las encuestas se lo cuente casi cualquiera. Es dramático el efecto que va a seguir teniendo el caso Epstein para él personalmente. Es evidente que en elecciones menores, pero importantes en algunos estados, como la Florida, como en Nueva York, los demócratas han avanzado. Habrá que ver qué pasa en noviembre, pero entonces, para algunos analistas, es la dinámica doméstica la que impulsa a Trump a esta aventura. Yo creo que eso explica un componente, pero no es ni suficiente ni el más significativo. A mí me da la impresión, por otro lado, que los demócratas finalmente han terminado aceptando, a pesar de la queja de varios de ellos y varias de ellas, han terminado aceptando que cuando Estados Unidos entre en guerra hay que respaldar al presidente. Entonces, ahora está por pedir 50.000 millones de dólares adicionales al presupuesto de $1 trillón en defensa que se aprobó para este año. Finalmente, algunos demócratas votaron con los republicanos para que no se tratara una autorización del uso de la fuerza por parte del presidente de los Estados Unidos. Entonces hay unos demócratas que están desertando bastante, lo cual me parece que les facilita, al menos en el corto plazo, el manejo de esta situación. Ahora, hay un aspecto que me parece, lo pongo a una parábola larga, grande, a tu pregunta y la de él, de este Estados Unidos que rompe instituciones. Creo que este fin de semana vimos algo con América Latina que es muy importante. Estados Unidos no solamente rompe instituciones, sino que hace más de ya 2 meses creó esto que se llama el Consejo de la Paz, donde supuestamente los países deben aportar hasta $1.000 millones si quieren permanecer por 3 años en la membresía. A una base en Ushuaia. O sea, un buen negocio, digamos. Sí. A una base en Ushuaia. O un quid pro quo de algún tipo. Claro.
Ahí él juntó 24 miembros permanentes y hay algunos países observadores. Naciones Unidas tiene 193 miembros, pero es un golpe bajo Naciones Unidas. Es decir, ustedes ya no se ocupan más de la paz nos ocupamos nosotros en este foro que además los que están ahí adentro, muchos, sus credenciales democráticas son ínfimas o dudosas o inexistentes. Nos ocupamos de la paz multiplicando la guerra. Sí. Entonces, este es un Trump que dice, no más Naciones Unidas, no me jodan con Naciones Unidas. Y en los temas de guerra y paz, yo voy a tener mi club. ¿Sí? Este club de adherentes. ¿Ok? Bueno, el primer caso no le va... Yo lo presido. Y yo lo presido. Además. De manera vitalicia. Vitalicia, hasta cuando se me antoje, entre otras. Ahora, este fin de semana, Estados Unidos creó una instancia para América Latina. Es el escudo. A ver, en el año 94, acá seguramente algunos de ustedes, supongo, habrán luchado mucho contra el ALCA en su momento, se creó la Cumbre de las Américas. La creó Estados Unidos. ¿Para qué? Para crear el área del libre comercio de las Américas. El tema era el comercio, era el famoso consenso de Washington, todo se iba a firmar en el año 2005 en la Argentina, todo estaba bien armado para eso, pero lo que pongo la atención es que era un Estados Unidos interesado en el libre comercio, ¿sí? Un Estados Unidos que iba a tratar de defender su objetivo, por supuesto, pero mucho menos proteccionista del que es ahora. Y la relación con América Latina pasó a ser una relación, si uno quiere, material. Cuando se firma lo que se firmó, 17 ministros de defensa, 16 ministros de defensa más el secretario de guerra de Estados Unidos, que es esta coalición contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Este es el escudo de las Américas. Este es el escudo. Esto es distinto. Esto es muy distinto. Porque en primer lugar desaparece el tema económico. No me interesa. Con ustedes lo único le voy a seguir poniendo aranceles o negociando aranceles. Bueno, Argentina no negoció. Se dio lo que se dio en la mesa con Estados Unidos. Pero acá la agenda se volvió militar. Y de seguridad interior, además. Totalmente. Entonces, nadie prestó atención, que yo sepa hasta ahora, en Buenos Aires, en la Argentina, en el Congreso, en las ONGs, en los movimientos sociales, en las organizaciones de base, a la proclama inmediata que firma Trump, inmediata a ese compromiso que llevó la firma de 17 responsables de defensa, donde dice: proclama del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante la cual, hecho este encuentro de 17 miembros, esto significa, 2 puntos, que se va a operacionalizar el uso del poder duro, hard power, contra los carteles de las drogas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, maestro, explíquenmela usted bien. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa? Que ahora estos otros 16 países se van a sumar a la política de bombardear lanchas en el Pacífico y el Caribe. ¿Significa eso? ¿Para terminar con el narcoterrorismo? ¿Significa eso? Significa que cada país... De hecho, fueron pocas las voces que se expresaron contra eso, ¿no? Oh, exactamente. Otra alternativa. No. Por favor, hagan como Ecuador. Ecuador pidió fuerzas especiales. Hay fuerzas especiales de Estados Unidos colaborando en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador. Es decir, cada país, cada uno de los 16 firmantes va a levantar la mano y decir: ups, aquí estamos, necesitamos que vengan, por favor, vengan muchachos de las fuerzas especiales. O resulta ser que el problema fundamental, porque el 70% de los que se mueren por sobredosis de drogas es por fentanilo, vamos a hacer algo en México o contra México.
Y entonces se van a sumar algunos países de América Latina para ese propósito. O vamos a militarizar en cada país la lucha contra las drogas y ya no va a ser un problema de seguridad, sino un problema de defensa involucrando a las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir lo que firmamos? ¿Para qué firmamos lo que firmamos? Evidentemente es una subordinación a las estrategias militares de Estados Unidos de control en el territorio y de escudo para defender a Estados Unidos en las guerras que ellos emprendan. Sí, pero lo que es preocupante es no sabemos qué firmamos. Pero lo que quiero decir es que esto lo firmó el ministro de Defensa argentino. No le dio una explicación a nadie. Nadie le exigió nada. Vino acá, nadie leyó la proclama de Trump, nadie deduce cuáles son las alternativas. Habilita inmediatamente la intromisión de las Fuerzas Armadas en el conflicto interno. Digo, no sé si eso va a pasar. No me aventuro a decir que eso deba pasar. Lo que quiero decir es que se ha abierto una caja de Pandora indefinida. Indefinida. Por lo tanto, ¿qué va a pasar domésticamente? ¿Qué va a pasar regionalmente? ¿Qué va a pasar colectivamente? O, no, puede ser que no pase nada, pero haber llegado a esto y presentado ahora ya no como una cuestión del secretario de guerra, sino como una proclama específica del presidente de los Estados Unidos que dice, ustedes habilitaron la operacionalización de esto. ¿Sí? Está claro. Ustedes todo lo que firmaron es sobre eso. La estrategia de guerra, ¿sí?, de todo el territorio. Entonces, el punto que hago, lo que yo acabo de hacer es pura especulación y conjetura, está claro. No estoy diciendo que va a pasar eso, ¿no? Para que quede totalmente claro. Lo que quiero decir... Pero se habilitan para eso. Lo que quiero decir es que es tan pobre el debate que hay sobre la política exterior y la relación con Estados Unidos en la Argentina en general, que pasan un montón de cosas y es como si nadie las viera o a nadie le interesara o no vieran que acá hay un desarrollo estratégico de parte de Estados Unidos para recuperar todo este continente como su esfera de influencia. Porque acá hay que sacar a los chinos a como dé lugar. Los chinos no se van a ir, dicho sea de paso, pero los van a tratar a como dé lugar. Entonces, si no entendemos ese lugar y en un lugar donde creemos que tener armonía con Estados Unidos es no tener ningún desacuerdo y que eso nos beneficia en términos de los intereses nacionales, bueno, ahora eso tendríamos que articularlo con la firma que también hizo la Argentina con otros, creo que 50 países, que es la Alianza para la Provisión de Minerales Críticos. También. Para la seguridad, para la industria bélica y el cambio tecnológico de los Estados Unidos. Sí, y eso también, dado que estaban hablando de la visita con los gobernadores, ¿sí? ¿Por qué van tantos de la Patagonia? Digo, tiene sentido si uno lee lo que venía haciendo Reidel con la política nuclear argentina, que era cambiar el eje de debate y el eje de las inversiones y el eje de los trabajos que teníamos en Argentina en materia nuclear, que eran muy desarrollados, para habilitar lo que se llama centros de datos que alimenten a la inteligencia artificial, donde hay ya estudios, bueno, de sobra, digamos, de que para un centro de datos importante se necesita tanta agua como el equivalente de lo que consuma en agua una ciudad de 10.000 habitantes durante un año. Bien. Bueno, tenemos que ir. O sea, tenemos que retirarnos. Es subordinación. Eso consentida. Exactamente. Me parece que eso es lo más grave, ¿no? Es subordinación consentida. Si no hay nadie velando por los intereses nacionales en este momento. Consentida. Juan, muchísimas gracias por tu visita. Fue sumamente interesante, esclarecedora y preocupante, la verdad. Un poquito también. Nos quedamos acá, nos dejaste un tema como por lo mínimo para preocuparnos y ocuparnos un poco de acá en más. Seguramente lo harán y yo les Bien, agradecerle a toda la gente que estuvo comentando, a ver los primeros que veo, Claudio Luis Tomás, Yao
Guapiru, bueno, un ¿Y montón. qué tal la encuesta? Y a los que participaron de Sí. la encuesta, que el resultado final es 63 está a favor de Las consignas que plantea el movimiento feminista, sí. 24 con la mayoría, 11 no y 2 no con la mayoría. Ok, perfecto. Bueno, parece que hay un acompañamiento importante, al menos Sí. en nuestra audiencia. No sé si eso es representativo del total, pero ojalá lo sea. Pero siempre hay ese matiz de que No, es sí. distinto Pero- color. Sí. Nuestra audiencia siempre nos da distintos alegría. matices Porcentaje entre de los mayoría oyentes, menor ¿no? que otras veces. Sí, definitivamente. Bueno, Menor que otras y genera debate el Y siempre feminismo, hay lo que alguno celebramos. algún Contreras siempre dando Sí. vuelta. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes a las 11 de la mañana. Gracias Claudio, gracias Manuel, gracias Cachorro, muchísimas gracias Juan por esta Gracias a visita. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 en Agenda Propia.